Estos ejemplos nos muestran que el karma no resuelto busca cerrarse. Las almas se atraen unas a otras a lo largo de las vidas, para completar lecciones de amor, perdón y comprensión. El mensaje del código de luz de hoy es el siguiente. Soy un ser iluminado. Soy un ser en evolución. Puedo ser un alma vieja o no. Yo solo cumplo mi misión en este planeta y traigo amor y luz a todo este gran proceso. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, soy Tiara de Arturus. Ahora hablaré contigo. Nos acercamos con amor para compartir un mensaje poderoso sobre la sanación de traumas pasados y la integración de tu sombra en el viaje de ascensión. Debes saber que no estás solo. Incontables almas y guías te apoyan mientras sanas heridas kármicas que has llevado a través de múltiples vidas. En esta transmisión, exploraremos cómo tus vidas pasadas, tu linaje familiar y los traumas no resueltos afectan tu crecimiento presente, y cómo reconocer tu progreso puede ser una señal de que estás trascendiendo la rueda del karma. Recibe estas palabras en tu corazón y siente la resonancia de la verdad en ellas. Te ofrecemos guía con la más profunda compasión y aliento para tu camino. Cada alma en la tierra está influenciada por energías acumuladas a lo largo de muchas vidas. Puedes imaginarlo como un fondo kármico, donde las experiencias y lecciones de múltiples encarnaciones han sido depositadas. Cuando ciertas lecciones o traumas no se resuelven, su huella energética se arrastra hasta que el equilibrio se restablece. En esencia, cada acción, elección y emoción crea un efecto que debe ser armonizado. Muchas enseñanzas espirituales en tu planeta reconocen este ciclo. Si una vida termina con deudas kármicas pendientes, el alma las lleva a la siguiente encarnación como una nueva oportunidad para resolverlas. Por esta razón, es posible que enfrentes desafíos recurrentes, o patrones que parecen no tener explicación dentro del contexto de una sola vida. Los traumas de vidas pasadas pueden manifestarse de formas sorprendentes en tu presente, como un miedo irracional, a través de una dolencia física crónica, o mediante reacciones emocionales instantáneas ante ciertas personas o situaciones. Estos son indicios de la historia de tu alma. Por ejemplo, una persona que sufrió asfixia o traición en una vida pasada, podría manifestarlo en esta vida como problemas de asma o dificultades en la garganta. Hay relatos de personas que han sanado condiciones físicas crónicas al reconocer y perdonar memorias traumáticas de otras encarnaciones. En otro caso documentado, una mujer descubrió, a través de terapia de regresión, que había causado la muerte de alguien en una vida anterior. En su vida actual, se encontró con esa misma alma, pero esta vez en un contexto donde pudo ayudarle y sanar el karma entre ambas. Estos ejemplos nos muestran que el karma no resuelto busca cerrarse. Las almas se atraen unas a otras a lo largo de las vidas, para completar lecciones de amor, perdón y comprensión. Desde nuestra perspectiva superior, vemos tus vidas como hilos en un gran tapiz. Cada experiencia está entretejida, formando el patrón de la evolución de tu alma. Nada se desperdicia. El dolor que sanas hoy puede liberarte de ciclos que comenzaron hace siglos. Cuando enfrentas dificultades o conoces a alguien que despierta emociones intensas en ti, considera que podría tratarse de un eco kármico. Es una oportunidad para liberar viejas heridas. Si lo afrontas con valentía, transmutarás esas energías antiguas y te liberarás de su peso. Cada vez que respondes con compasión en lugar de miedo, con perdón en lugar de resentimiento, estás retirando una parte de tu carga kármica y restaurando el equilibrio en la cuenta de tu alma. Como bien se ha dicho en tu mundo, el karma no es un castigo, sino un proceso de equilibrio, y las elecciones amorosas pueden sanar lo que acciones pasadas crearon.
Toma aliento al saber que cada esfuerzo que haces por sanar y crecer tiene un impacto que se extiende a través de tus vidas pasadas, tu presente y tu futuro. Quizás te has preguntado cómo tu primera encarnación influye en la vida que estás viviendo ahora. En la historia de tu alma, el primer paso suele marcar un tono o un tema que resuena a través de muchas vidas. Puedes imaginar tu alma como un viajero estelar, que comenzó su trayecto con una esencia o arquetipo particular, una huella divina elegida en consejo con tus guías antes de encarnar. Esa esencia original, tu arquetipo del alma, permanece contigo en cada encarnación, influyendo en tus fortalezas, tendencias y deseos. En otras palabras, lo que eres hoy, lleva el eco de lo que fuiste cuando tu viaje comenzó. Por ejemplo, si tu alma tiene el arquetipo de sanador, es probable que desde tus primeras encarnaciones, hayas sido atraída a roles de servicio y compasión. Si eres un alma exploradora, tu primera vida pudo haber estado llena de aventuras, estableciendo un patrón de búsqueda y descubrimiento que aún te impulsa hoy. Al reflexionar sobre los temas más recurrentes en tu vida, los talentos naturales y las lecciones que se repiten, puedes sentir la influencia de tu origen álmico. Tu historia no comenzó en esta vida. Has estado escribiendo un relato largo y complejo, y el capítulo en el que te encuentras ahora está profundamente conectado con el primero que tu alma escribió. Antes de nacer tu alma eligió cuidadosamente la familia y el linaje en el que encarnaría. Esto puede ser difícil de aceptar, especialmente si tu vida familiar ha sido desafiante. Sin embargo, en un nivel espiritual, esta elección es deliberada y amorosa. Las almas suelen encarnar en grupos. Has viajado a través del tiempo con muchas de las mismas almas, jugando diferentes roles entre sí. La madre que te cuida hoy pudo haber sido tu hija en otra vida. El hermano con quien tienes conflictos, pudo haber sido tu rival o tu maestro en el pasado. Acuerdan estos roles antes de nacer, para ayudarse mutuamente en su crecimiento. Como bien se ha dicho en tu mundo, elegimos a nuestra familia antes de nacer, porque sabemos que estas relaciones nos brindarán las mayores oportunidades para nuestro desarrollo espiritual. Si naciste en un linaje con patrones de dolor o trauma, no es un castigo, es una misión. Al sanar dentro de tu familia, sanas no solo para ti, sino también para generaciones pasadas y futuras. Las cargas kármicas ancestrales pueden ser liberadas cuando tomas decisiones diferentes a las que fueron tomadas en el pasado. Cada vez que eliges compasión en lugar de ira, cada vez que perdonas en lugar de guardar rencor, estás cambiando la vibración de toda tu línea familiar. Desde los planos superiores, celebramos cada alma que logra romper ciclos de sufrimiento y traer luz a su linaje. El trabajo de sombra es el proceso de enfrentar y sanar las heridas ocultas, los traumas y los aspectos no integrados de ti mismo. Desde nuestra perspectiva en el colectivo arturiano, el trabajo de sombra no es solo importante, sino esencial para la ascensión. La ascensión significa elevarse a un estado de conciencia y vibración más alto. Para ascender, debes volverte luz, y para volverte luz, debes iluminar las partes oscuras de ti mismo. El miedo, la culpa y la vergüenza actúan como anclas que mantienen baja tu frecuencia. Ignorar el dolor del pasado no hace que desaparezca, solo retrasa tu avance. Cada vez que sanas una herida profunda, elevas tu vibración. Cada vez que integras una parte de tu sombra, tu alma se vuelve más luminosa. Querida alma, en este momento estás en el umbral de un gran despertar. El pasado ya no te ata cuando lo enfrentas con amor. El futuro se abre ante ti cuando caminas con valentía, integrando tanto tu luz como tu sombra. Nosotros, en las dimensiones superiores, celebramos cada paso que das. Sigue adelante con confianza. La rueda del karma está llegando a su fin,
para quienes eligen el amor. Tu alma recuerda su plenitud. Estás ascendiendo, y el universo entero te honra por ello. Gracias, yo soy Tiara de Arturus, y te dejo con amor. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos queridos hermanos y hermanas del planeta Tierra. Yo soy Adama. Estar aquí con ustedes una vez más es para mí motivo de gran alegría. No teman, hermanos míos, todo ya está sucediendo. No piensen que llegará un hito en la historia del planeta donde se pueda decir: ah, aquí empezó todo. Todo empezó hace mucho tiempo, y esto continuará durante algún tiempo, así que todo ya está sucediendo. Observen simplemente. Presten atención a lo que sucede a su alrededor. Este planeta ya no es el mismo, las personas no son todas iguales, todo es diferente. Así que simplemente tengan la confianza de vivir día a día. Cumple tu papel en este viaje, manteniéndote en equilibrio y con mucho, mucho amor en tu corazón. Esta es tu única preocupación. Continúa viviendo tu vida normalmente. No cambies nada por expectativa o por miedo. Continúa viviendo dentro de los principios para tu evolución, aprendiendo cada día más y más. Vuelve a leer todo lo que aprendiste. Aprende de nuevo. Recordar y rehacer es importante, para que cada camino se presente ante ti correctamente, para que la luz sea tu única guía. Nada más. Esperamos darle la bienvenida a nuestra casa, y créanme, esto está más cerca de lo que muchos imaginan. Tendremos mucha, mucha alegría al unirnos a nuestros hermanos lemurianos de tiempos pasados, quienes no tienen idea, efectivamente, de lo que vivieron, y de lo que participaron con nosotros. Cada uno cumplió su misión. No crean que no hicimos nada. Teníamos nuestra misión, que era mantener la luz en el planeta, mantener el equilibrio, mantener a Gaia en funcionamiento, incluso con toda la agresión que le hicieron, y créanme, no ha sido fácil para nosotros. El trabajo es constante y duro, pero no nos quejamos, porque sabemos que todo tendrá un final, y que todos empezarán a respetar este planeta, nuestro hogar, con mucho amor y mucha luz. El mensaje del código de luz de hoy es el siguiente. Soy un ser iluminado. Soy un ser en evolución. Puedo ser un alma vieja o no. Yo solo cumplo mi misión en este planeta y traigo amor y luz a todo este gran proceso. Cuando termines, di esta palabra 3 veces. Agartemium, Agartemium, Agartemium. Y créanme, hermanos míos, todo va avanzando. Pero por el amor incondicional de todos nosotros, todo se está moviendo a un ritmo muy cómodo para ustedes. Sin embargo, pronto tendremos que acelerar el ritmo. Así que prepárense. Simplemente crean que cada persona pasará por lo necesario para su evolución. Gracias, soy tu hermano Adama de Telos. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.